queremos hacer educación ambiental, vuelvo a decir, es entender qué es ese ambiente sobre lo cual queremos enseñar. El ambiente era lo externalizado por las ciencias y lo sigue siendo. Aquello que no comprendían las ciencias, centradas en sus objetos de conocimiento, ese espacio que involuntariamente, pero certeramente llamaron los economistas de externalidad, es eso, algo que está tan externo a su objeto de conocimiento, a su modo de pensar del mundo y su propia ciencia, que les resulta inconcebible. Por eso cuando los economistas dijeron el ambiente es una externalidad, era también una manera de zafarse del asunto y decir, este es asunto de los ecólogos. No nos toca a nosotros los economistas nos preocupamos por generar riqueza. Que ahora nos dicen que al generar riqueza creamos esos males llamados destrucción ecológica, ¿no? Bueno, de eso que se encarguen los ecólogos. Así venían un poco las primeras reacciones que se vinieron dando a este shock humanitario que ha sido la crisis ambiental. Lo que resulta interesante es cómo en América Latina, y recalco, en América Latina, fuimos definiendo un concepto de ambiente. Un concepto de ambiente que no es universal. Y desde ahí fue tomando una cierta identidad la educación ambiental en América Latina. Y se ha convertido como un bastión de resistencia frente a toda la perversión que se ha venido dando en torno a la concepción de la educación que ahora se llama para el desarrollo sostenible. Y esa es una parte interesante de la historia de la configuración del campo de la educación ambiental en América Latina y su debate en el mundo, aunque sea un debate muy acotado y todavía lastimosamente muy marginalizado, ¿no? Nosotros tomamos muy en serio esa negligencia, digamos, de las ciencias frente a la cuestión ambiental. Dijeron, es una externalidad. Y dijimos, sí, es una externalidad. Es lo negado por el logocentrismo de las ciencias. Y es desde esa externalidad que el ambiente viene a problematizar el campo de las ciencias. Entonces, y eso, de alguna manera, ha sido un principio, yo diría, epistemológico, que ha anidado en el campo de la educación ambiental y que nos permite en los debates internacionales distinguir un poco la educación ecológica o incluso mantener nuestra diferencia en nuestra demarcación frente a la educación para el desarrollo sostenible. Es decir, la educación ambiental nace en América Latina con un carácter crítico, como debe de ser. El ambiente no es solamente una abstracción, el ambiente no es solamente el espacio que circunda a las poblaciones vivas como lo entiende la ecología humana. La externalidad es también la cultura, la diversidad cultural, la pobreza, las condiciones sociopolíticas, es decir, todo lo que configura la relación de la sociedad con su territorio de vida, con su ambiente. Y que había quedado totalmente desarticulado por este afán de intervenir el mundo a través del concepto y la idea del desarrollo, ¿no? Que viene desarticulando todo, el todo social, el todo socioambiental. El cambio climático, hay que decir, no solamente está derritiendo
los glaciares. Me está derritiendo a mí. Así es que sí, si me permiten, yo cometí un error casi metafísico al haberme traído esta chamarra de cuero. Yo creo que sí, así estoy mejor. Bueno, decíamos, el problema está en cómo concebir el ambiente para hacer educación ambiental. Porque una vez que el ambiente manifestó su lado más crítico, empezó toda una reacción en el mundo, no solamente de los economistas, no solamente de las ciencias establecidas, ¿no? Una reacción en el campo educativo también. Es decir, una resistencia y una dificultad para enfrentar en toda su criticidad esta crisis ambiental. Entonces empezaron toda una serie de estrategias para redefinir lo ambiental, para readaptarlo nuevamente a las inercias del desarrollo, a las inercias establecidas. Y esa es parte de las grandes dificultades, no solamente de la educación ambiental, sino de irle abriendo camino a una trascendencia, a esa racionalidad moderna que se ha convertido en un proceso de racionalización social y que permanentemente está externalizando al ambiente, es decir, generando efectos e impactos desestructurantes de esa red compleja, esa trama de la vida, de esa complejísima trama de la biosfera, de esas condiciones de vida que es lo que hemos olvidado. Y como les decía, no es solamente un problema que pase en el campo educativo, donde cuesta trabajo abrir esos espacios. En el campo de la economía, por ejemplo, surgió una economía llamada ambiental, pero donde en lugar de reconfigurar a la economía, como pensaron algunos de los primeros economistas ecólogos, repensando el paradigma económico desde la economía, es decir, desde las condiciones ecológicas de la producción y la reproducción de los recursos naturales de la biosfera, lo que hizo la economía claramente fue economizar a la naturaleza, a la ecología. Es decir, valorizarla, comprenderla, calcularla económicamente. Entonces, hoy tenemos los estudios sobre cambio climático, las políticas de cambio climático centradas en el valor económico de una tonelada de dióxido de carbono, por ejemplo, no en un conocimiento ecológico propiamente dicho, ¿no?, de cómo las condiciones de conservación de la biosfera. Es decir, la economía adopta o absorbe tantas condiciones ecológicas como no perturben la marcha del progreso económico, que sigue siendo como el objetivo primero de los gobiernos de este mundo, ¿no? Pero como les decía, no es solamente los economistas o no solamente los gobernantes que están imbuidos en esa lógica y en esas inercias de cómo operar en este mundo. La sociología ambiental, que se llama así, que nació también tempranamente, es decir, los años 70, fines de los años 70, la sociología ambiental de corte anglosajón y europeo, tiene una dificultad tremenda para entender la radicalidad del ambiente. Hoy en día, por ejemplo, la sociología, esa sociología norteamericana o europea, pues mira la historia reciente de la crisis ambiental o de la problemática ambiental, algunos de ellos como 3 etapas. Dicen, una etapa fue la de la conmoción, y ahí surgió la radicalidad del pensamiento ambientalista, iniciado con autores como Murray Bookchin, por ejemplo, ¿no?,
Raquel Carson, bueno, Raquel Carson con su estudio emblemático sobre los plaguicidas, pero pensadores como André Gortz o como mencioné a Bookchin desde el ecoanarquismo, pues pensando realmente en la necesidad de una transformación radical de la sociedad para vivir conforme a las condiciones ecológicas del planeta, no pensar ecológicamente, donde surgieron pues pensadores críticos, catastrofistas casi, ellos los dicen, ¿no? Como Ehrlich, Paul Ehrlich, Barry Commoner, la idea, ¿no?, de la bomba poblacional, es decir, vivíamos en un momento de tal conmoción que había que parar la explosión demográfica, que por suerte se han implementado estrategias políticas que están estabilizando a la población, que va a seguir creciendo hasta tal vez 12 billones de habitantes. Pero quiero insistir, el problema no es la relación, no es que sea poco problema, pero no es el problema fundamental, la relación del número de pobladores humanos y los recursos del planeta. El problema fundamental es la lógica económica, que esa no tiene manera de estabilizarse, que va creciendo más bien economizando al planeta, con problemas sobre los límites que tiene la eficacia de economizar, es decir, de traducir en valores económicos a la naturaleza, y que tiene otras consecuencias existenciales también que no nos detenemos a analizar muchas veces en el campo de la educación ambiental y muchas veces ni en el campo de la filosofía, que es la responsabilidad humana que tenemos de nosotros diseñar nuestra propia vida, es decir, de poder decidir, hoy que hablamos de democracia en el mundo, los destinos de la vida en el planeta y de la vida humana. Voy a volver a lo que estaba para pasar a esto, que esto es fundamental. Pero decía que los sociólogos dicen, hubo esa primera etapa de conmoción, de crítica radical, donde surge el ecologismo radical, el ecofeminismo, es decir, el ecomarxismo. Dicen, pero luego las cosas empezaron como a reequilibrarse. ¿Cuándo empezaron a reequilibrarse? Con la Comisión Brundtland, cuando logran codificar un término tan ambiguo que se presta para abrirle el camino al regreso, digamos, a las condiciones anteriores a la crisis ambiental. Y esa es la función que opera este famosísimo término de desarrollo sostenible, de Sustainable Development. Entonces, ahí vino el nuevo cambio, el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, pues sí, decía que había que cuidar el planeta para que las futuras generaciones tuvieran todavía planeta donde vivir. No, pero no decían cómo. No decían si era conservando a la naturaleza de alguna manera o si eso lo iba a lograr la eficacia económica y el poder de la tecnología. Y en todo esto se fue pasando no a la posmodernidad. La posmodernidad ha sido un pensamiento crítico de la historia de la metafísica. A lo que se fue pasando es a eso que hoy se llama la globalización. Dicen, y esa es la nueva etapa, la globalización. En ese proceso de pasar del ecologismo crítico o el ambientalismo crítico al concepto de desarrollo sostenible y ahora la globalización, se fue diluyendo la criticidad de la crítica ambiental. Y hoy en día, lo que está en boga son los sociólogos, los economistas, que están preconizando algo que llaman modernización ecológica. Hay una rama muy fuerte de la sociología ambiental que creen que están analizando el cambio social cuando lo que están haciendo es afirmando, proponiendo un proyecto de retecnologización del mundo. Es decir, el credo nuevamente a que la racionalidad económica y la racionalidad instrumental son las vías ya ineluctables para trazar los destinos de la humanidad y el planeta,
pero creyendo también, y no es más que una creencia, porque no hay nada que lo confirme con estudios fácticos, que el mundo se está ecologizando, un poco en el sentido quizás que lo podría haber pensado un pensamiento más cosmológico, religioso, como el de Teilhard de Chardin, ¿no? Es decir, ese pensamiento evolucionista que dice, bueno, la humanidad, el planeta mismo, ¿no? Gaia misma, va evolucionando por etapas, y después de haber casi destruido el planeta, ¡boom!, emerge la noosfera, dice. La noosfera, que no crean que es una noesfera, es el reino de la libertad del pensamiento, ¿no? de la espiritualidad incluso. Y una idea pues cuasi religiosa, Teilhard de Chardin, pero donde se han colgado investigaciones mucho más científicas, ¿no? Y de alguna manera me atrevo a hacer una conexión incluso con los conceptos de autoorganización, de autopoiesis, la idea de que hay un proceso que uno puede trazar también en la historia del pensamiento filosófico, la generatividad de la physis, es decir, la physis, la materia, la existencia, que va evolucionando y se va perfeccionando. Hay una idea casi darwiniana también de evolución, que después la economía, como saben, también tomó a su manera, ¿no? Los estadios, ¿no?, del crecimiento, del desarrollo, ¿no? Es decir, la idea de un progresismo. Y con la idea de que con la emergencia de esta conciencia ecológica, automáticamente vamos a restaurar los daños, las fracturas que ha ocasionado y que sigue ocasionando a la compleja organización de la vida en el planeta, ¿no?, esta racionalidad moderna. Entonces, lo que ofrecen como teoría sociológica es una propuesta, un proyecto de seguir tecnologizando la vida y una creencia de que va a poderse entonces ahí reequilibrar ecológicamente el planeta. Estudios sociológicos de esa naturaleza van asociados a proyectos más programáticos, digamos, más orientados a las políticas concretas para lo que algunos investigadores y tomadores de decisiones fueron llamando también desde los primeros años 90 la desmaterialización de la producción. Es decir, absorber una parte de la crítica primera que vino contra la economía, es decir, es el proceso económico el que está induciendo un proceso de consumo de naturaleza que no soporta, digamos, el planeta. Es decir, está excediendo la capacidad de resiliencia, de regeneración, de reproducción de la naturaleza misma. Y está alterando los ciclos ecológicos, ¿no?, el cambio climático entre ellos, ¿no? Y hubo y hay instituciones que se plantearon, el Instituto Wuppertal, el World Resources Institute, desmaterializar, que lo que quería decir es disminuir hasta en 10 veces, se planteaban, la cantidad de materia y energía que era transformada en el proceso económico, es decir, disminuir 4 o 10 veces la cantidad de materia y energía por unidad monetaria de producto. Llevamos más de 20 años de que ese proyecto es el que está realmente dicho claramente o subrepticiamente, pero es el que está siendo impulsado por las industrias, por los negocios, por los gobiernos. Y nos damos cuenta de que eso no ha logrado equilibrar, digamos, no digo restablecer, sino cuando menos frenar el grado de deterioro ecológico en el mundo. Hoy en día hemos rebasado las 400 partes por millón de gases de efecto invernadero, de CO2 concretamente, en la atmósfera, lo cual está, digamos,
llegando a nuevos umbrales de riesgo y desestabilización de la atmósfera, ¿no? Y aunque todavía hay ámbitos en los que se preguntan qué tan natural es el cambio climático y qué tanto lo estamos haciendo los seres humanos, no porque comamos, durmamos, nazcamos y muramos y enamoremos, no por eso, sino porque cada vez consumimos más planeta. Y esa es la neta del planeta. Entonces así van las cosas, en una resistencia, en una perversión de la criticidad de la cuestión ambiental, en quererle dar no nada más una vuelta de tuerca al progresismo económico en el mundo, sino en seguir velando la mirada, la comprensión de lo que se juega con la crisis ambiental. Y con un cegamiento también sobre las posibilidades de pensar esos mundos alternativos, esas racionalidades alternativas que nos permitan transitar hacia modos sustentables de vida. Y es por eso que digo, educación ambiental hoy en día implica saber, necesitamos entender y asumir dentro de qué concepción del ambiente vamos a educar. Porque la educación para el desarrollo sostenible, que lanzó una década que termina el año 2015, ¿no? O 2014, y que ha pasado trasnochado, digamos, por esa década, ¿no? Pero lo que no ha pasado trasnochado por la década ha sido el instaurar en el mundo un concepto de educación ambiental o de educación para el desarrollo sostenible que ha perdido esa criticidad, donde transitar a la sustentabilidad, como pregonan estos sociólogos que mencioné, pues vale tanto como desarrollar nuevas tecnologías limpias, insertarse dentro de las políticas y programas de la economía verde, es decir, de todo eso que está configurando lo que hemos llamado una nueva geopolítica de la globalización y del desarrollo sostenible, que le está reasignando funciones a nuestros ecosistemas y a nuestros pueblos para supuestamente absorber los excedentes de gases de efecto invernadero que no consiguen disminuir desde sus propias fuentes, ¿no? Sus huellas ecológicas, los países pues más altamente industrializados y en los cuales ya se incluye hoy en día China, la India, Brasil y México. Sí, los que vamos por la vía de la modernización, de la hiper, o lo que hoy llaman la segunda modernización, ¿no? Entonces, hoy en día, cursos de educación ambiental pueden incluir perfectamente cursos sobre tecnologías llamadas limpias o verdes, cursos sobre los bonos de carbono, obviamente, ¿no? Sobre todos los instrumentos y políticas de la economía neoclásica o llamada ambiental. Todo eso puede configurar perfectamente un programa de educación para el desarrollo sostenible. Y si ustedes analizan algunos programas europeos o americanos, no se sorprendan de encontrar que esa es la concepción de la educación para el desarrollo sostenible, que ha venido a suplantar de alguna manera los esfuerzos que se venían haciendo por la educación ambiental. Entonces la pregunta otra vez, ¿qué educación ambiental es la que queremos promover? ¿Qué es lo que vamos a tratar ahí? ¿Qué contenidos? O sea, ¿qué es lo que debe guiarnos en formar a los nuevos seres humanos que van a habitar, que están habitando y van a habitar este mundo? Y claro, hay distintas posiciones. Hay los crédulos, los proponientes de esas
de esa modernización infinita, porque ni siquiera piensan en una posmodernidad. Están instaurados en la modernidad y en la perfección, ¿no?, de la modernización. Y hay quienes pensamos que ese proyecto, digamos, de exacerbación de la lógica instaurada en la racionalidad moderna no da para sostener el mundo. Que tenemos que transitar hacia una nueva racionalidad, que yo llamo una racionalidad ambiental, y que no es solamente un pensamiento filosófico abstracto, que está configurada por las racionalidades culturales, por la diversidad de racionalidades culturales que son los modos diversos de habitar el mundo en este planeta, y de donde tenemos hoy en día ejemplos estupendos, emblemáticos incluso en América Latina, de cómo se están reconfigurando sus identidades, quiero decir, de pueblos originarios, de culturas tradicionales, de nuevos, yo diría, grupos sociales que no eran poblaciones originarias, como los seringueiros en Brasil, por ejemplo, y que hoy han reconfigurado sus identidades, se autodenominan seringueiros como los hombres, los seres de la siringa, que es el árbol de donde extraen el látex, es decir, la materia y energía que transforman para sostener sus vidas, sus modos de vida sustentables. Entonces estamos ante reconfiguraciones del mundo tremendamente interesantes que van en la vía de repensar sus imaginarios, sus prácticas tradicionales, no para resistir simplemente al embate de la modernidad, de la modernización forzada, ¿no?, de esta acumulación por despojo, como dice Hardy, sino para restaurar y reinventar modos sustentables de vida, es decir, para practicar aquello que no hemos practicado en la civilización humana, yo decía, desde hace 7 milenios. Aprender a vivir conforme a las condiciones de vida sustentable. Y yo creo que esa es la orientación que debe tomar hoy en día la educación ambiental. Hacernos esa pregunta. Hacernos esa pregunta y hacer que los niños, los jóvenes y adultos se confronten con esa pregunta. La pregunta de por qué el ser humano, ser tan supuestamente supremo, pensante, tan iluminado en su razón, ¿por qué es que no hemos logrado pensar y construir un modo de vida acorde con las condiciones de la vida? Las condiciones de la vida, las condiciones en las cuales se conformó la biosfera, este planeta vivo, el único que conocemos, a través, digamos, de ese principio negentrópico de la fotosíntesis, pero que llevó a una complejísima y larga conformación de la biosfera, que estamos alterando en cuestión de poquísimos años, en un desconocimiento monumental. Dicen que vivimos en la era del conocimiento, en la sociedad del conocimiento. Yo creo que vivimos en la sociedad del desconocimiento olímpico y radical, ¿no? Y estamos empeñados en desconocer eso. Yo creo que esa es la única manera de construir un mundo sustentable, sustentable ecológicamente, sustentable también en el sentido de la democracia ambiental, que no es imponer por la fuerza, ¿no?, un modo supremo de vida en el mundo. Porque hoy en día bien pueden decir que se respetan a las etnias y las culturas, pero al mismo tiempo se están invadiendo sus territorios, sus modos tradicionales. Es decir, hay una cosa muy insidiosa, muy forzada de cómo penetra, digamos, sin que haya quien pueda detenerlo,
una lógica de construcción de un mundo. Un ejemplo clarísimo, los transgénicos. ¿Quién detiene la transformación transgénica del mundo? Todavía a estas alturas de la existencia humana, mi pregunta es, ¿podremos todavía intervenir con el pensamiento para orientar nuestras vidas? ¿O somos ya entes, no seres, entes destinados por esas inercias tecnológicas, científicas, económicas en el mundo? ¿Quién determina nuestra existencia? ¿No? Entonces, para terminar, y espero para dar un espacio para un diálogo de saberes y de inquietudes, déjenme decir cómo pienso yo esta cuestión. Yo creo que la única manera de vivir la vida, no nada más la vida temporal que vivimos cada uno de nosotros, sino de que se viva la vida en el planeta, que haya vida en el planeta, es vivir conforme a lo que puede ser las condiciones inmanentes de la vida. Eso que ha negado la ciencia y la metafísica. Es decir, vivir de acuerdo con ello, comprenderlo, insertarnos en esa condición de vida, de la vida orgánica, de la vida de la vida planetaria, biosférica, y otra mucho más difícil, que es tomar reflexividad, digamos, conciencia de lo que implica la vida humana como seres simbólicos. O sea, ¿qué tipo de autocontrol podemos operar sobre nuestros seres simbólicos, que somos seres de deseos, movidos por esas voluntades de poder, ¿no? Voluntades yoicas de afirmación de nuestros endebles yos en este mundo turbulento, ¿no? Para lograr una comunidad humana de individualidades, puede ser, pero de colectividades, recuperar los derechos comunes a los bienes comunes, construir una vida de heterogénesis del desarrollo de la vida, no de unificación forzada, ¿no? En este mundo globalizado según los valores económicos de mercado sobre las existencias de este mundo. Y esa es la gran aventura de la vida. Aprender, necesitamos finalmente después de estos 7 milenios. Me acordé del holandés errante que cada 7 años bajaba a tierra, ¿no? A buscar su amor. Bueno, necesitamos después de 7 milenios aprender a vivir. Yo no voy a enseñar cómo se enseña a vivir, cada quien vive de su vida y ese es el savoir vivre de cada quien. Pero aprender a vivir, a construir vida, condiciones de vida para que se sostenga la vida por primera vez, ahora sí, los seres humanos tenemos la responsabilidad, porque tenemos ya una cierta conciencia de esta crisis de los modos como operamos la vida y la destrucción del planeta por 7 milenios. Tenemos la responsabilidad histórica, ahora se podría casi decir universal, de plantearnos esa responsabilidad humana, y que no es de un director y de un funcionario y de una autoridad, es de nuestra autoridad de vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo construir? Y ese es el gran desafío de la educación ambiental. Las ciencias, las disciplinas van a seguir construyendo sus espacios de debates, sus nuevos objetos de estudio, sus nuevos paradigmas, ¿no? Pero la educación ambiental es ese espacio abierto para la formación de los seres humanos y donde lo que nos tenemos que plantear no es, o sea, la escuela tiene que dejar de ser eso que Althusser decía, los instrumentos, los aparatos ideológicos del Estado. Tiene que ser una herramienta de liberación, de construcción de seres libres y pensantes. Y para ser libres y pensantes hay que ser críticos de alguna manera, porque estamos invadidos por un pensamiento que, como alguien decía, nos piensa y nos hace. Ese para mí es el desafío
de este espacio que, aunque sea todavía muy marginal y muy chiquito, allí donde estemos, eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que abrir, y eso es lo que va a convocar, yo creo, a la humanidad en búsqueda del sentido de la vida. Gracias.